Bueno, buenas noches, gracias por estar aquí. Gracias, Mariola, por tus palabras. Me has cambiado el final del discurso, que no lo podía evitar, yo veo una pequeña espinica, pero bueno, efectivamente estamos en un momento que el pasado año, cuando presentamos la revista Ágora, y Vicente nos habló, me habló de su libro, de que tenía preparado un libro, tenía 2 libros en aquel momento inéditos, pues empecé a pensar en que sería un buen momento probablemente para publicar o retomar la línea editorial del taller de arte gramático, que con este libro, la sección Micromedia, junto con Azarbe, que es la que nos sirve de imprenta, pues lo ponemos en marcha. Y era algo bastante especial, aquí se incluye el poema que ganó el premio de Ágora del pasado año, Materia Elemental, que le da título al libro. Pero yo os voy a hablar un poquito más de Vicente y de mi relación con él, porque a la postre, me supongo, hasta que empezó a aparecer aquí otra vez, gracias a don Ramón, pues era casi un desconocido. Él nació en 1935 y suele decir que es sacerdote católico. Y la primera vez que yo vi eso de sacerdote católico, decía, es que habrán otros sacerdotes, pues claro que hay otros sacerdotes, pero bueno. Pero sobre todo, además de eso, es decir, después de eso, que es lo primero y lo principal que él dice, yo suelo añadirle que es poeta, es dramaturgo y es escritor. Es el poeta más relevante que ha dado hasta la fecha esta localidad y uno de los más notables de la región de Murcia. Haciendo un poquito de historia suyo, estudió en los seminarios de San José y San Fulgencio de Murcia y se ordenó sacerdote el 20 de julio de 1957. Creo que de esto se acordará Julián Chicano, que no lo veo por aquí, no ha venido, porque le dedicó un poema cuando cantaste en misa, la primera vez que cantó misa. Y yo tenía previsto que si hoy venía, obligarlo a subir aquí al estrado y que nos leyese ese poema. Pero en fin, lo dejaremos para una de las próximas veces. Ha desarrollado su labor pastoral en Pliego, Casas Nuevas de Mula, Archena, Las Torres de Cotilla, El Puntal, Jabalí Viejo, San Pedro del Pinatar, Los Alcázares y ahora está en la ermita de San Blas, en Santiago de la Ribera. En Murcia fue profesor del infante Juan Manuel y colaborador de Radio Nacional del Sureste. Me comenta, y comenta en su página, que las pasiones suyas son, junto a la literatura, la arqueología y la música. Pues veréis, mi relación con Vicente comienza cuando leí su obra Creo en la Tierra, que la publiqué en Acantilados de Papel, en aquel momento estaba en Megamedia Press, era su director de esa edición, de ese periódico, el 3 de octubre de 2005. Y me reafirmó en aquella manía que tenía yo por descubrir a todos los autores y autoras de la región que estaban un poco perdidos, que estaba ante uno de los poetas situados en la cima y que por su condición de sacerdote permanecía desconocido para la gran mayoría de los lectores, de críticos e incluso para nosotros sus conciudadanos. Me decidí a buscarle, deseaba conocerle y entrevistarle para el periódico que dirige Jesús Pons, pero todas mis pesquisas fueron en vano. No hubo manera de que diese con él. Estuve muy cerca, porque ya me dijeron que estaba en los Alcázares, fue la última noticia que tuve, llamé allí a los Alcázares y me dijeron que él ya no estaba allí. No quisieron o no pudieron decirme dónde se hallaba. Supe después que se encontraba en Roma. Y caprichos del destino, pues Tony y yo, que íbamos a hacer un viaje, nos vamos a Roma a ver a un molinense que está ahí. No sé si fue el mismo avión en el que nosotros íbamos para Roma, él se venía para su nuevo destino. Y aparecía en San Blas, tan cerca, teníamos la casa antes, Toñi, mi mujer, tenía la casa, su familia tan cerca, que es imposible que nos viéramos, estábamos tan cerca que era imposible casi que nos viéramos. Y como decía, fue gracias a don Ramón Jara y posiblemente a Benedicto XVI, que decretó el año sacerdotal, que Vicente vino a impartir una charla al Salón Parroquial en el 2010 para hablar de su condición de sacerdote y poeta. Allí Vicente se interesó, ya que estaba en Molina, por aquel crítico que en el año 2005 había hablado de su obra
y fue otra amiga que hoy no está aquí porque está recitando en Murcia, Irene Faustina, quien le dijo que ella me conocía, le dio, me parece, mi correo electrónico, mi teléfono, y nos encontramos, por fin, 5 años de búsqueda. La verdad es que desde aquella conferencia que vino a hablar de su condición de sacerdote, ya prácticamente la relación de Vicente con Molina no se ha perdido. Pero tiene una condición: aunque no se ha perdido su relación con Molina, Vicente no es un político y no lo vamos a encontrar en los plenos. Tampoco es un poeta al uso y no lo vamos a encontrar prácticamente en ninguna tertulia literaria. Es sacerdote y lo podremos encontrar, y a lo largo del año 2010 para acá lo hemos visto, cuando en el 2011 pronunció, creo que se dice eso, pronunció el fervorín al final de las fiestas patronales, y este año el pregón de la Semana Santa. Pero también es poeta, y por eso hoy lo disfrutamos en la Biblioteca Salvador García Aguilar. Y como ama la cultura, por eso ha entrado, y es una sorpresa que ahora se lleva a él, ha entrado en el Consejo de Redacción de la revista Ágora Papeles de Arte Gramático. Y como después de sacerdote escribe, permitidme que repase su obra. Sus primeros trabajos aparecieron en diversas revistas literarias, como Uriel, Poesía Española, Caracola, Ínsula. Él suele decir que estas publicaciones pasaron desapercibidas, pero por mor de ellas, en Uriel fue seleccionado para formar parte, siendo todavía estudiante, en la antología Poesía Sacerdotal Contemporánea, que se publicó en 1957. En 1963, su obra Dios se llama Forastero obtiene el Premio Polo de Medina de Poesía, que convoca la excelentísima Diputación de Murcia. Es 2 años después, en 1965, cuando sorprende a propios y extraños con Los pájaros, distinguido con una tesis en el Premio Donat de Poesía, que convoca la editorial Rial. Cuando, según dicen los entendidos, cuando este premio era un premio en mayúsculas y no una reunión de amiguetes, como parece ser que es ahora, que hoy te lo doy a ti para que tú mañana me lo des a mí. El libro se publica en 1966, casi 20 años antes, lo dije el año pasado, este molinense, casi 20 años antes de la extraordinaria eclosión que se produjo en Molina de Segura, cuando apareció la figura del autor que da nombre a esta biblioteca. En 1975, con Los vidrios rotos, consigue el premio de novela corta de la Diputación de Murcia. En 1978, el galardonado con el premio de teatro Andrés Vaquero por su obra Las arañas. Ha sido incluido en las antologías Poesía Sacerdotal Contemporánea, Última Poesía Religiosa y Nuevo Mester de Clerecía. De su poesía en general, dice el crítico Florencio Martínez Ruiz, esto es una página del ABC de 1978. Quiero que veáis una idea de la importancia del poeta, del autor que está sentado aquí con nosotros, en 1978. Es este autor. Dice que García Hernández juega únicamente con la palabra, con su valor clásico, con su signo imaginístico, con su relevo sintáctico, con su valor proteico, en cambiante valoración de significados, para levantar sobre su textura y esquematismo un nuevo código de comunicación y de belleza. Sobre lo que escribe Fulgencio Martínez, él os lo contará ahora dentro de un ratito, así que yo ahí no me meto. He hecho un repaso bastante general de su obra, incluso no he citado los años, o casi la mayoría de los años que os tengo aquí puestos, pero es que quiero que sepáis que su creación literaria es enorme. Para no cansar, no voy a repetir los títulos. Si alguien está interesado, para en la charla, si después tenemos un poquito para hablar, pues hablamos. Ha publicado 14 obras de poesía. Ha publicado 2 obras de relato, 2 novelas, 3 obras de teatro, 3 obras de ensayo y colaboraciones en muchas revistas. Estamos, por tanto, e insisto en ello, ante uno de los más destacados autores literarios nacidos en Molina de Segura y sin lugar a dudas, en el más relevante poeta hasta la fecha. Para mí, Vicente García Hernández es, para Molina de Segura, en el campo de la poesía, posiblemente lo que Miguel Hernández es para Orihuela, o García Lorca para Fuentevaquero, con una suerte de que él
está vivo y esperemos que durante muchos años. Aquí tenía un pequeño mensaje para Mariola, yo creo que me lo han visto en la cara, se me debe de notar, para Mariola, para el ayuntamiento, porque hay veces que no entiendo quién asesora a los ayuntamientos, quién asesora desde fuera, desde fuera al ayuntamiento de Molina, pero como creo que la situación se va a solucionar, me alegro un montón, porque no se sostenía, no se entendía. Yo ya la había escrito por Twitter, me parece, tanto a ella como a Eduardo, de que no me parecía esto que estaba ocurriendo y que creía que eso ya era un coto cerrado. Afortunadamente veo que no es un coto cerrado, porque Vicente ha nacido en Molina, es un autor de ficción, ha publicado como autor único y en una editorial, en más de una editorial a nivel nacional. Yo, que soy parco en elogios, figuraos todo lo que he dicho, en este caso hago apología de su poesía y sé que cuando lo escuchéis recitar, si no lo habéis oído ya, comprobaréis que no exagero, que probablemente me quedo corto. Y yo aquí acabo. Ahora os dejo con Fulgencio Martínez.